El tema de hoy es la clasificación del riesgo del cliente. Consecuentemente, la entidad debe implementar políticas y procedimientos enfocados en la administración del riesgo LD, de tal forma a clasificar a sus clientes en riesgo alto, medio y bajo. La administración de riesgo en cuanto a los clientes, a los efectos de su clasificación, debe ser identificados, clasificados, o sea, evaluados en términos de alto, medio y bajo riesgo, monitoreado y controlado. Cuando hablamos de identificados, estamos refiriéndonos a verificar la presencia de los diferentes factores de riesgos que veremos a continuación. Posteriormente tenemos que evaluar esos factores de riesgo de tal forma a poder medir el riesgo del cliente. Y posteriormente, una vez desarrolladas las actividades, debemos monitorear para ver si se mantienen o no los riesgos. En muchos casos podemos hacerlo una clasificación peor o mejorar. Y por último, muy relacionado a la anterior, que estos riesgos deben ser controlados, o sea, hay que incorporar algunos controles de tal forma a reducir estos riesgos. Habíamos hablado de que debemos, al identificar los riesgos, debemos ver los diferentes factores de riesgo. ¿Cuáles serían estos factores de riesgos? Tenemos productos y servicios utilizados por el cliente. Esto va a depender del tipo de actividad de la empresa. Tenemos empresas que se dedican a las operaciones de bancos, tenemos las financieras, las casas de cambio, tenemos las empresas que venden actos en playa de estacionamiento, en playa de distribución, tenemos las inmobiliarias, inclusive tenemos ahora a las empresas que dan crédito. Estos serían los diferentes productos. Cuando hablamos de actividades de los clientes, vemos esto, analizamos, ¿verdad?, en el perfil del cliente, y ahí vamos a ver en qué se dedica el cliente. ¿Es un comerciante? ¿Es un industrial o presta servicio? Y el tipo de cliente, normalmente vamos a tener clientes nacionales e internacionales. Cuando hablamos de canales de distribución, vamos a ver que cómo la entidad se relaciona con el cliente, ya sea en forma directa en las sucursales o matrices, o a través en este caso, de cajeros electrónicos. Y cuando hablamos de ubicación geográfica, hablamos de clientes que están ya sea en la capital o en las zonas fronterizas. Una cosa muy importante es hablar de las estructuras jurídicas offshore. Serían clientes que fueron creados en lo que llamamos paraísos fiscales. Eso vamos a ir detallando más
con el transcurso del tiempo. Y los PECs, que son las personas políticamente expuestas, y una cosa muy importante viene a ser el monto de la operación. Todos estos factores es lo que se lleva en cuenta en la mayoría de los casos para calificar a los clientes. Bueno, dentro de los documentos que emite la GAFI, ya sea en el 2007 y 2014, podemos encontrar detalles de las actividades de mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, cuando nos encontramos con actividades que realizan una institución financiera no bancaria, cuando nos relacionamos con una institución financiera no bancaria. Esto podría ser, en este caso, las empresas que se encargan de remesas de dinero, las que efectivizan cheques, y en otros países inclusive las casas de cambio. Casinos. Tenemos los operadores que organizan viajes con enfoque en el juego del azar. Dueños de casas de empeño. Agencias de viaje. Tenemos a los compradores, vendedores de joyas preciosas. Tenemos a las empresas que se dedican a la compra-venta de repuestos de camiones y autos usados y fabricantes de los mismos. Compra-venta de autos, embarcaciones, aviones. Aquí en nuestro país, ¿verdad?, tenemos sujetos obligados a que se dedican a esto. Dueños de comercio de venta de productos de cuero, los corredores de valores, o sea, lo que nosotros los conocemos como casas de bolsas. Tenemos a los corredores de bienes raíces, o sea, las inmobiliarias, los que se dedican al negocio de importación y exportación. Y una cosa muy importante acá que normalmente está bien avanzado en la zona fronteriza son los mayoristas y detallistas de electrodomésticos y electrónicas. Y por último, aparece acá lo que nosotros, o que las 40 nuevas recomendaciones lo llaman de actividades y profesiones no financieras designadas, más conocida como APNFD. Y ahí encontramos con los estudios jurídicos, las escribanías, las empresas que ofrecen servicios de secretarías y los contadores. Esto normalmente, es decir, los contadores que prestan servicios para la apertura de sociedades. Esto es muy reciente, ¿verdad? Pero ya en la ley 1015 y sus modificaciones, en el 2009, fueron incorporadas las actividades y profesiones no financieras designadas como sujetos obligados. Muy bien, para no consumir mucho tiempo, entonces pasamos ahora a la parte de ubicación geográfica. Es otro factor de riesgo. Y ahí tenemos principalmente 4 grupos de factores de riesgo. Tenemos a los países identificados como promotores del terrorismo por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, ya como Irán, Siria, Libia, Cuba, etc. Países identificados como vinculantes a la financiación del terrorismo: Balcanes, Neymar, Cuba, Libia, etc. Corea del Norte. Tenemos a los países definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional como no cooperantes. Recuerden que la GAFI hace una
visita periódica a los países, los efectos de evaluarlo, y muchas veces ellos en esa evaluación llegan a la conclusión del que el país no es cooperante con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Tenemos los países del Medio Oriente, Jordania, Irak, Líbano, etc. Y los países de la región, principalmente de Latinoamérica, que son productores de cocaína, Bolivia, Colombia. Y en nuestro caso, bien particular de Paraguay, ciudades ubicadas en zonas fronterizas con el Brasil y la Argentina, como Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y también Encarnación. Bueno, en lo que respecta a la estructura offshore, también que es un factor de riesgo, paraísos fiscales, lo que normalmente en esos países lo que hacen es ofrecer a los clientes lo que se llama protección del secreto, o sea, protección de las actividades que se realizan, o sea, otorgar el secreto bancario. Estos centros offshore normalmente tienen como consecuencia ofrecer normas, como mencionábamos anteriormente, normas de secreto bancario y confidencialidad. Y que en la práctica muchos de los delincuentes lo utilizan para fines de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Como habíamos dicho, es un factor de riesgo y lo que se busca principalmente en cuanto a los clientes, ver si esos clientes no fueron creados en esas islas. Consecuentemente, en ese caso, como mencionamos, es un factor de riesgo. Bueno, y ahora es importante pasar a también hablar de los paraísos fiscales. ¿Qué paraísos fiscales? Para ir citando algunos, está un organismo de Europa que se llama Organización para el Desarrollo Económico Cooperativo, o la OECD, que se encarga de periódicamente mantener actualizada esta lista. Aquí tenemos, por ejemplo, Bahamas, Panamá, bien conocido, ¿verdad? Que son, Panamá, por ejemplo, no es una isla, pero es un paraíso fiscal. También hay paraísos fiscales, inclusive en los Estados Unidos hay algunas zonas que tiene protección tanto al secreto bancario como a la confidencialidad. En estos días habíamos escuchado, ¿verdad?, hablar de esos paraísos fiscales de los Estados Unidos. Bueno, otro factor de riesgo, disculpe, viene a ser los PES o las personas expuestas políticamente. Tenemos los que se consideran PES conforme a la GAFI y en Paraguay. Prácticamente hay una total coincidencia, es decir, no hay diferencia aquí en términos de lo que se considera PEX en Paraguay o la GAFI. Personas expuestas políticamente son personas extranjeras y nacionales, desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas. Es importante distinguir eso también para la calificación de los clientes, es un factor de riesgo. Y aparece casi en la mayoría de las resoluciones
particulares para los sectores de la CEPRELA aparecen definido lo que es PECs. Por ejemplo, para la resolución 59-2008, que es para las casas de bolsa, ahí se le define como de alto riesgo y su incorporación a la entidad debe ser aprobada por el directorio y aplicar procedimientos de debida diligencia ampliada. Esto vimos con mucho detalle en los principalmente cuando hablamos de la resolución 349-13, y como ven ustedes se está aquí repitiendo, ¿verdad? En el caso de eso es importante también acá aclarar que en el caso de las casas de bolsa, la reglamentación es del 2008 y consecuentemente esa reglamentación es bastante resumida. Entre tanto, como todas estas casas de bolsa se relacionan con la bolsa de valores de Productos Asunción S.A., y ese es el que tiene un manual. Y en el manual de la VPASA se exige que la calificación que sea aprobada por el directorio y la utilización de la debida diligencia ampliada. Estos son incorporaciones ya realizadas en forma expresa en la ley 1015/97 y sus modificaciones. No solamente es una recomendación, vamos a llamar en forma teórica, ¿verdad? Que vemos en los cursos y en los libros, está en la propia ley. Y es por eso que las entidades que tienen resoluciones referentes a sus sectores 2011, 2008, 2007, entonces tendría que hacer como lo está haciendo la VPASA, o sea, incorporar esos requerimientos en su manual de prevención. Bueno, aquí aparece la debida diligencia de clientes. O sea, habíamos mencionado también en clases anteriores que la calificación de un cliente como de alto riesgo entonces implica la utilización de la debida diligencia ampliada. ¿Y qué significa esto? Que en la mayoría de las veces tenemos que hacernos presente en el lugar de operación del cliente y realizar los informes periódicos, mínimo mensualmente, sobre las cuentas de esos clientes. Y muchas veces, al realizar esas clasificaciones, podemos encontrar en la situación de que podemos reducir o empeorar o mejorar la clasificación de los clientes, ya que eso es una cosa constante. En este punto es importante destacar que como vimos en presentaciones anteriores, la clasificación del riesgo del cliente se hace al inicio de la operación. Es en el momento de que los clientes presentan las informaciones para comenzar a operar, y posteriormente, en la medida que va realizando operaciones y en base al monitoreo que estamos realizando, nosotros podemos reclasificar a esos clientes. Bueno, como mencionamos anteriormente, la clasificación del riesgo del cliente, como un resumen, ¿verdad?, se tiene que hacer llevando en cuenta los factores de riesgos. Y esos factores de riesgo eran la actividad, ubicación geográfica, que los clientes fueron creados en países con estructura jurídica offshore,
por los servicios utilizados, los clientes que hacen volumen elevado de operaciones y los PECs. Bueno, es importante ahora clasificarlo. Vamos a ir de la clasificación más simple a la clasificación un poquito más complicada. Vamos a comenzar con la clasificación más simple. Entonces, en este formulario vemos, ¿verdad?, el nombre del cliente, si es un cliente nuevo o uno recategorizado, y la fecha. Y aquí podemos ver los factores de riesgo citados, ¿verdad? Y aquí en base a la cantidad de presencia de esos factores de riesgo, nosotros le calificamos alto, moderado, bajo o mínimo, ¿verdad? Así que le estamos agregando otra categoría adicional de tal forma a darle mayor flexibilidad a esta clasificación. Entonces aquí tenemos sí o no. ¿Qué significa esto? Que cada factor de riesgo tiene el mismo peso, la misma ponderación. Entonces es una de las cosas uno de los problemas que tiene esta forma de categorizar el riesgo de lavado de dinero. Aquí tenemos los factores de riesgo, por ejemplo, país de residencia, nacionalidad del cliente y sus transferencias están relacionadas con jurisdicciones de alto riesgo. O sea, el cliente fue creado en esas islas y realizan transferencias de esas islas, o un cliente nacional que hace transferencia a esas islas. Entonces, aquí tiene un factor de riesgo. Tenemos la actividad que realiza el cliente de alto riesgo. En ese listado que vimos al inicio, encontramos algunas actividades del cliente, entonces, de alto riesgo también colocamos acá como sí. Si es un cliente PECs, entonces también sí. Un cliente que, como mencionábamos, realiza transferencias a esos paraísos fiscales, también es un factor de riesgo. Esto es un poco diferente del punto anterior, ¿verdad?, donde las jurisdicciones de alto riesgo, normalmente esas jurisdicciones son jurisdicciones ya detalladas o explícitas de los Estados Unidos a través del Consejo de Seguridad, o declarado como país que está promoviendo el terrorismo. Y aquí estamos hablando de paraísos fiscales, que normalmente, como mencionamos, ¿verdad?, tiene una alta protección al secreto bancario y una alta reserva del mercado, o alta confiabilidad, alta confidencialidad. Confidencialidad es la palabra. Secreto bancario y confidencialidad, que muchas veces es aprovechado por los lavadores. El monto de la operación y los productos y servicios utilizados, es decir, los productos y servicios de la empresa que utiliza el cliente. Es muy diferente un cliente que, por ejemplo, que es una casa de cambio, un cliente que utiliza un servicio de la casa de cambio, que es la transferencia, o opera solamente el mostrador. El riesgo es muy diferente. Bueno, esto sería entonces una forma de clasificar a los clientes, pero ya llevando en cuenta sus limitaciones, ¿verdad?, por el hecho de que le da el mismo peso a todos los factores de riesgo. Pero es muy simple de implementar, y muchas de las entidades utilizan esta forma de clasificar.
Otra variante a esta clasificación es darle la posibilidad de que muchos de esos factores de riesgo tenga ponderación. Darle no solamente la ponderación de 1, en este caso de 1 a 5. Y en la medida en que sea más riesgosa la operación, va aumentando, va a 4 o 5. Una operación no riesgosa sería 1 y operación muy riesgosa ya sería 5. Entonces, no solamente darle puntaje conforme al grado de riesgo. Por ejemplo, acá tenemos naturaleza del negocio. El asociado es propietario de algún negocio de alto riesgo. Entonces, si no es propietario, es 1, y si es propietario conforme al tipo de negocio, entonces va aumentando de 3, 4, 5. País de residencia. El cliente reside en un país de alto riesgo, entonces también, si no, 1, si sí, 5. Modo de apertura de la cuenta. Si es cara a cara, o sea, el cliente se hace presente y nosotros le estamos identificando en ese momento o a través de internet. Y remiten las documentaciones posteriormente. Monto de los depósitos. En este caso, conforme al monto de los depósitos se va incrementando. Un cliente que solamente que hace operaciones menos de 10.000 dólares, entonces sería 1, y uno que hace operaciones por más de 100.000 dólares, entonces se le da un puntaje de 5. Bueno, y así va, entonces después se le califica. Vean ustedes que es relativamente simple, ¿verdad? Simple, pero requiere un análisis bien particular para primeramente identificar los factores de riesgo y después ir ponderando eso, ¿verdad? Y en la medida en que vaya cambiando la situación, uno puede ir reajustando ese formulario, ¿verdad? Pero normalmente de primera vista no va a ser lo correcto. Tenemos que ir reajustando y comenzar a calificar al cliente en el momento de presentar las documentaciones. Este es un poco más complicado porque le da peso diferente a cada factor de riesgo. Sin embargo, como vimos acá, el peso es de 1 para cada o 100% para cada factor de riesgo. Bueno, consecuentemente volvemos acá, ¿verdad?, a la necesidad de calificar a los clientes llevando en cuenta los factores de riesgo. Y también mencionábamos, ¿verdad?, que la calificación de riesgo del cliente puede ser de alto, medio y bajo riesgo. Y que conforme a esa calificación que se le da a los clientes, también la forma de debida diligencia varía. A los clientes de alto riesgo se le aplica una debida diligencia ampliada y a los de bajo riesgo una debida diligencia simplificada. Todas estas cosas están en la propia ley 1015/97 y sus modificaciones. Otra cosa interesante que vimos acá es la figura dentro de las actividades de alto riesgo, las realizadas por las actividades y profesionales no financieros, que fueron detallados como los contadores que crean empresas para los clientes, los escribanos, los asesores que prestan servicios, muchas veces de representación de los clientes, etc. Y una cosa muy importante que es que las personas políticamente expuestas
debe ser aceptada por el directorio, ya que esto le pone en riesgo la vida de la entidad. Consecuentemente, necesita la aprobación por el directorio. Con esto terminamos esta clasificación de riesgo del cliente. Como mencionábamos en algún momento, ¿verdad? No solamente clasificamos el riesgo de los clientes, también debemos clasificar el riesgo global de la entidad. Y como mencionamos, y ya en la propia ley, por los reglamentos, habla de factores de riesgo. Y esos factores de riesgo, para la calificación de una entidad, lo agrupamos, ¿verdad?, en cliente, producto, zona geográfica y la forma de relacionarse con el cliente, o sea, la ubicación, la forma de relacionarse con el cliente. No se me fue ahora la palabra, pero la forma de relacionarse con o sea, el canal de distribución, o sea, repitiendo, ¿verdad? Clientes, productos, canal de distribución y zona geográfica. Eso veremos en la próxima presentación. Gracias, señores. Después de la presentación de la parte teórica, vamos a ahondar un poco en el problema que enfrenta las entidades sujetas a la ley 1015, la 97. Lógicamente, lo que la ley procura es que estas entidades sean protegidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ese es el problema principal que enfrentan las entidades: ser utilizadas para el lavado de dinero y para el financiamiento del terrorismo. Nosotros, lógicamente, en nuestro programa de capacitación prometemos hacer frente a este problema principal. Y, lógicamente, actualmente estamos ya con las reglamentaciones preparadas, la ley actualizada, entonces para poder hacer un buen control de lo que es el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Eso no era la situación anterior, porque siempre existían problemas de reglamentación y problemas de leyes. Bueno, ese problema de reglamentación y ley, lógicamente, llevó a que en épocas pasadas se le diera mucho enfoque, mucho énfasis a la parte de llamarle cumplimiento, es decir, al cumplimiento de la ley, y muy poco énfasis a la parte de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Mucho énfasis en los controles y poco énfasis en la parte de riesgos. Y este es el enfoque actual. Un énfasis mayor en la parte de gestión de riesgo, pero sin olvidar la parte referente a control. Existe entonces
un doble trabajo, vamos a llamar, el cumplimiento, que serían todos los controles que vemos en las reglamentaciones y el enfoque de gestión de riesgo, que es una nueva línea en la que estamos trabajando. El reto, consecuentemente, es ofrecer un programa, vamos a llamarle un curso de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que da mucho énfasis a la parte de gestión de riesgo. Esa gestión de riesgo se materializa principalmente con la clasificación de riesgo de los clientes y, por otro lado, con la calificación de riesgo de la entidad como un todo. Son cosas diferentes, por más de que el cliente es un elemento fundamental en la calificación de las entidades. Tenemos además los productos, la zona geográfica y cómo se realiza esa relación entre clientes y entidad sujeto a la ley. Consecuentemente, comenzamos una serie de presentaciones donde iniciamos eso con la parte de debida diligencia del cliente, ya que es el punto de partida. A partir de las informaciones obtenidas sobre identificación y conocimiento del cliente, entonces podemos comenzar a calificar a los clientes en base al riesgo. Y posteriormente debemos terminarlo con la calificación de la entidad como un todo. Y esto es lo que pretende nuestro curso, es lo novedoso de este curso. Una doble finalidad, calificar a los clientes y calificar a la entidad como un todo. Y esto lógicamente se hace para todas las áreas. Por suerte, para algunos países como Paraguay, Argentina y Perú, las reglamentaciones son similares, son casi similares. Hay muy poca alteración y en todas estas reglamentaciones ya se comienza con la parte referente a gestión de riesgos. Habrán visto en las reglamentaciones que se habla de factores de riesgos, administración de riesgo, debida diligencia del cliente, calificación de los clientes, calificación de la entidad y también, sin olvidar, la parte, vamos a llamarle, de cumplimiento en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero, que sería las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. Pero una cosa muy importante a dejar claro acá es que el punto de partida de todo esto es, dependiendo del tipo de entidad, es el directorio o el consejo de administración. Es el punto de partida. Ahora ya es el responsable principal de colocar en práctica la parte de estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto lógicamente ayudado por el oficial de cumplimiento, el comité de cumplimiento, la auditoría interna y externa. Y sin olvidar la parte referente a la capacitación. Ahora, en las reglamentaciones para los diferentes sujetos obligados, ya se establece
un temario mínimo que debe contener una capacitación. Bueno, consecuentemente, este curso de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que va a estar destinado a los sujetos obligados, en este caso inmobiliaria, empresas que venden vehículos, cooperativas, casas de bolsa, bancos, financieras y casas de cambio. Esos son algunos de los sujetos obligados. Bueno, nosotros le vamos a proporcionar en el curso, conforme al tipo de entidad que está solicitando nuestro servicio, una explicación bien avanzada de lo que es la reglamentación. Pues, y en esa reglamentación vamos a mostrar algunos métodos y algunas herramientas para, lógicamente, hacer la calificación de los clientes y la autoevaluación del riesgo. En ambos utilizamos la matriz de riesgo. Entonces vamos a terminar el curso siendo unos buenos conocedores de matriz de riesgo. Esos serían los beneficios que van a obtener la persona que asiste a nuestro programa de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Bueno, lógicamente, esto tiene un gran valor. Es decir, ya vieron las distintas publicaciones realizadas en los periódicos nacionales e internacionales de personas involucradas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y algunos de ellos, lógicamente, en el caso del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, muchas veces la infracción no se paga, no se cubre con dinero, ¿no? Y muchas veces la persona infractora paga, como se dice, con cárcel, que aquí en nuestro país, por ejemplo, esa cárcel puede llevar de 10 a 20 años conforme al tipo de persona. Y es importante llevar en cuenta eso. Entonces, este curso tiene mucho valor, muchísimo valor, porque le evitaría primeramente al Consejo de Administración, a los funcionarios involucrados en la prevención del lavado de dinero y a los que actúan directamente con los clientes a evitar que la entidad sea utilizada para el lavado de dinero. Bueno, para este programa nosotros establecemos un precio que relativamente bajo, ¿verdad? Para mí es 800.000 por persona. Si la entidad inscribe más de una persona, entonces bajamos a 600.000. Si llega a 4 personas, nosotros le elaboramos el manual de prevención. Es decir, lógicamente con la cooperación del oficial de cumplimiento y algunos funcionarios de la empresa contratante. Elaboramos y le entregamos ya prácticamente en un 95%.
Sobre este punto es importante mencionar que al existir un cambio en la ley de 1015/97, principalmente en el 2019, y las nuevas reglamentaciones dictadas, se utiliza una nueva estructura para el manual y también una nueva terminología. Es decir, ya ahora hay que estar bien compenetrado en lo que es factor de riesgo, calificación de los clientes, debida diligencia del cliente en sus diferentes niveles, ¿verdad? La general, la abreviada y la ampliada, la calificación de los clientes, la medición del riesgo de la entidad como un todo. Y para eso, lógicamente, nosotros ofrecemos este curso. Vamos a atenderlo y la idea es cumplirlo, ¿verdad?, en un 100%. Es decir, nosotros prácticamente estamos aquí en el mercado desde el 2004, dedicándonos exclusivamente a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por estos cursos ya pasaron más de 3.000 personas que ya hicimos consultoría, no sé, ya perdí la cuenta, a un porcentaje muy elevado de entidades. Ahora mismo, esta semana, la semana que está pasando, ¿verdad?, estamos haciendo un trabajo de consultoría para una cooperativa. Y en el primer encuentro, que no duró menos de 2 horas, ya elaboramos juntos con ellos el modelo de calificación de clientes. Y lógicamente yo llegué a percibir la satisfacción de las personas que participaron de ese encuentro, porque ya en menos de 2 horas consiguieron tener la calificación de los clientes, ya llevando en cuenta los distintos factores de riesgo, o sea, productos, servicios, productos, clientes, zona geográfica. Bueno, entonces le esperamos la inscripción individual en pequeños grupos de 2 para aprovechar el precio promocional, y si de ser posible, como están haciendo muchas entidades, tener 4 más para poder tener ya el manual. El manual de prevención requiere un trabajo de parte nuestra y de las entidades, una dedicación de algunas horas o días. Gracias, señores.